Ayer hemos contemplado la figura y la talla de San Juan Bosco, ungido sacerdote que trabajó tanto por los jóvenes marginados, que fundó una orden religiosa femenina, que predicó en misiones, que trabajó y que amó a María en esa advocación tan bella, María Auxiliadora. Hoy seguimos caminando en otra dirección de la palabra de Dios. Hemos escuchado el primer libro de los Reyes, los 3 libros de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, el primer libro y segundo de Samuel, el primero y segundo de los Reyes y el primero y segundo de las Crónicas son los textos que nos hablan de la monarquía del pueblo de Dios, de Israel. Hoy hemos contemplado en esta lectura del primer libro de los Reyes la gran fuerza de David. Se acercaban los días de la muerte de David y este consejo dio a su hijo Salomón. Yo emprendo el camino de todos. Como David aceptaba la muerte como una realidad que invade a todo hombre, a toda mujer. Ten valor y sé hombre, le dice al hijo, a Salomón. Ten valor, esto es, no tengas miedo al mundo que te va a rodear. Sé hombre. ¿Qué quiere decir? Sé humano en tu realidad de rey de Israel. Este es el gran consejo que da David a Salomón. Ten valor. Hoy más que nunca se necesita el valor ante esta realidad y ante esta sociedad y ante esta iglesia, nuestras pequeñas o grandes comunidades, que realmente a veces no respondemos a la seriedad y a la grandeza de la Eucaristía. Sé hombre, sé humano. Sabe compartir con el hombre toda la bondad de la vida y sobre todo con aquel más vulnerable. Y sigue adelante David, dándole ese testamento. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo los caminos, sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo diciendo que si tus hijos vigilan sus pasos, es decir, caminan con acierto y seriedad, caminando fielmente ante mí con todo el corazón y con toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Está aludiendo a Salomón. David se durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Reinó David, como sabéis, 40 años, 7 en Hebrón y los restantes 33 en Jerusalén. Es maravilloso este testamento de un padre creyente, diríamos, de un rey, a su hijo Salomón, que vino de otra esposa en su relación. Su hijo Salomón, que no podía Absalón ver a este hijo porque le iba a quitar el puesto. Y lo más bello es los consejos que le da su padre. Ten valor, no tengas miedo a la vida. Ten valor y sé hombre. Esto es, sé una persona seria, con una calidad humana tremenda para enfrentarte y afrontar la vida que te aguarda y que te espera. Ser humano, ser hombre, para saber que a los que mandes serán tus hermanos. Y sobre todo le da un mensaje también. Guarda lo que el Señor Dios manda guardar, siguiendo los mandamientos de Moisés. Un testamento maravilloso.
Yo me pregunto cuál es el interés de los padres hoy día para sus hijos. El dinero, una buena posición. ¿Y el testamento de la fe dónde está? No existe, generalmente hablando. Qué pena que estamos cortando la tradición de la fe, generaciones y generaciones, y no veamos en la figura de David los grandes consejos que le da a su hijo, en un plano humano y en un plano religioso, cuando le dice: cumple los mandamientos de Moisés, de la ley, guarda el camino que Dios quiere. Y creo que este es el gran regalo que un padre puede legar a sus hijos. No dineros, no posesiones, no esto, no lo otro, sino sé hombre, es decir, sé humano en la vida, sabe portarte bien. Y creo que esto es importante. Ten valor, no te achiques ante la vida, pero siempre sé hombre, es decir, sé humano. Y el aspecto religioso, conserva la fe, con todos estos valores que implica la fe. Hoy no es así. Hoy queremos dejar a los hijos la gran herencia del dinero, del poder, de vivir bien, tener cuanto más un buen carro, una buena casa, y después a vivir, que son 2 días. No es el camino ni es el testamento serio que un padre creyente puede dejar a un hijo con el testimonio de su vida y con sus palabras. Pasamos al Evangelio que hemos proclamado, que es un Evangelio tal vez conocido, la misión. El Señor los llama a los pastores de la Iglesia, a los 12, los apóstoles, y los fue enviando de 2 en 2. Este es el sentido de la comunidad. El anuncio del Evangelio no es por separado, es en comunión con el otro. Hay movimientos en la Iglesia que realmente intentan vivir esta realidad de Jesús. Está llamada a vivir y a enviarles de 2 en 2 para que anuncien el Evangelio de la salvación. Los discípulos de Maús van de 2 en 2 y Cristo se acerca en el camino. Tomás, Santo Tomás, tiene que venir al cenáculo, pero ellos disfrutan porque tienen que caminar juntos en medio de las dudas, en medio de tantas dificultades, pero en medio de la alegría de escuchar aquella palabra que les va abriendo el corazón y les va iluminando. Y esto es, queridos fieles, lo que hacemos en la Iglesia. Escuchar la palabra de Dios para que esta palabra de Dios nos vaya iluminando el camino de 2 en 2. La Iglesia no podemos caminar en solitario. Los pastores de la Iglesia no podemos tampoco caminar en solitario. Debemos caminar juntos para hacer más creíble el Evangelio de Jesús. No, yo soy mejor sacerdote, el otro es peor, este mejor obispo, mejor cardenal. Eso no debe existir. Somos ungidos, llamados por el Señor, para caminar juntos y además para caminar de 2 en 2. Y después les va dando el consejo. Les dice que lleven solamente un bastón para el camino de la vida. Esto es una referencia, diríamos, al bastón de la fe, de ser enviado. Las grandes peregrinaciones, a Santiago de Compostela, que es una de las más importantes del mundo católico, ese bastón, ese palo se llama bordón, que sirve para sostenerse ante la subida y ante la bajada, para tal vez combatir animales que salen en el camino de tu vida. Y realmente este es el bastón de la fe que les da
Es el bastón de la fe que todos y cada uno de nosotros, como enviados también para anunciar al mundo el mensaje del Evangelio, debemos dar. Después les va haciendo una serie de recomendaciones que sepan estar confiando en Dios y no confiando en los hombres. Quedaos en la casa donde estáis. Les va dando unos gestos bonitos de su vida para que ellos puedan anunciar el Evangelio. Y nos dice el texto al final lo más bello. Ellos salieron a predicar la conversión. El primer mandato es predicar la conversión. Como hemos escuchado antes, está cerca al reino de Dios. Convertíos y creced en el Evangelio. Echaban muchos demonios. Con los demonios no se puede dialogar, queridos hermanos. Cristo nunca dialogó con un endemoniado, con un demonio. Le dijo, sal, pero no dialogó. No tienen enmienda los endemoniados ni los demonios. Y esta es su mensaje. Echaban muchos demonios. Es la misión de la Iglesia, rebatir a Satanás con la oración y con la palabra. Muchas veces, en este momento que vivimos, se hacen tantos libros de los demonios, de las puertas, de esto, del otro. Estamos vendiendo también al demonio, estamos haciendo propaganda y hablamos de exorcismo. Cuando una persona necesita un exorcismo, no eres tú quien tiene que decírselo, lo primero. Y lo segundo, el exorcismo es muy serio. Si así fuese, tal vez habría una gran cola para, yo me pongo el primero, para ser exorcizados. Por eso no usemos esta palabra alegremente. No es una aspirina que compramos alegremente. Es un tema muy serio. Dejamos que el demonio actúe en nuestra vida. Estamos empecatados a veces y sucumbimos, cómo no, al poder del demonio. Y necesitamos orar, ayunar, para desterrar de nosotros las fuerzas maléficas del demonio. Y después nos dice el texto también, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Maravilloso. Las tres funciones de la Iglesia. Predicar la conversión, porque el reino de Dios llegará cuando menos lo esperemos. Segundo, echar demonios, pero con seriedad. No jugar a exorcismos. Revisar nuestra vida personal. A ver si yo tengo el pecado en mí. Si yo estoy en una situación y dejo rienda al demonio para que me manipule y lo vista de otro color que no es. Y después nos dice también que ungían con aceite, es decir, curaban enfermos. Esta es la misión del Evangelio. Pues que hoy nosotros, queridos fieles, en este momento recordemos el gran testamento que David hace a su hijo Salomón. Leamos también, además del testamento, es la seriedad, la elegancia con que David acepta la muerte. Y después del testamento, ten valor y sé hombre. Y no olvides lo más grande de tu vida, que es la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, para que camines por el camino recto de Dios y te ampares solamente en Dios, porque los sacerdotes, los pastores de la Iglesia, tenemos que fiarnos de Dios, no entregarnos al placer, diríamos, al aplauso de los demás. Eso es absurdo. Y esto es lo que queremos hoy, pedirle al Señor.